a entrar de lleno para poder salir más temprano, ¿verdad? Porque siempre yo sé que la gente se cansa durante un fin de semana cargado y tenemos otros fines de semana que también van a estar cargados. Les recuerdo que la próxima semana también va a estar mi esposa, hermana Sandra Mari, con las mujeres. ¿No? Mayo 7. Entonces la próxima que viene es que como yo tengo casi todos los fines de semana ocupados, yo pienso que ustedes también están igual que yo. Es en 2 semanas, ¿verdad? El próximo sábado. Muy bien. Bueno, pues de cualquier forma comuniquen a las hermanas y también comuniquen y promocionen un poquito más el Congreso y motiven a los hermanos. Usted sabe que hay débiles que hay que, gracias, mijo, que hay que motivarlos y no traerlos de la mano, pero sí motivarlos a que vengan a buscar del Señor. Así es que le encargamos, ¿verdad? Que usted pueda promocionar los eventos que vienen. Le recuerdo también del retiro, que viene en junio. Junio viene un retiro y el retiro es un retiro familiar. Va a estar con nosotros nuestro pastor, amigo pastor Ronnie otra vez. Y vamos a tener un tema muy especial en el retiro que no se lo puede perder. No se lo puede perder el retiro. Haga planes. Creo que es 16, no sé qué fecha es, hermanos, el retiro. Yo sí, es de junio. 24, ¿y qué más? 24. Ustedes están más informados que yo. Qué bueno. Pero vamos a estar ahí en ese retiro también para que pareciera que estamos hablando, hermano, hasta el año próximo, ¿no? Eso, el tiempo se nos va rapidísimo. Miren qué mes vamos ya. Estamos terminando abril, cuarto mes, ¿correcto? No sé, como que después de toda esta situación que hemos vivido en los pasados 2 años, hoy estamos viviendo aceleradamente la vida, ¿verdad? Yo no he sentido, hermano, ¿verdad? Bueno, se lo digo, que no he sentido que el tiempo se haya ido tan rápido. Y lo malo es que uno no gana un año, uno pierde un año. O sea, para los que celebran cumpleaños, ¿no? Ay, mi happy birthday. Dese cuenta que es un año menos, no es un año más. Es un año menos. ¿Sí? No digo que yo no quiera comerme el pastel también, pues yo le entro. Haga la comidita y el pastel y celébrelo, hermano, pero recuerde bien que está consciente que no es un año más, es un año menos. De la vida, de los años que el Señor le ha designado vivir sobre la faz de la tierra para que usted esté consciente que un día estará delante de la cara, iba a decir, ¿verdad? Al frente del Señor, como creación de Dios. Y usted sabe que la designación de vivir es muy distinta a cada ser humano. Algunos se van a temprana edad, otros se van más viejitos, otros más mayorcitos, pero todos nos vamos a ir. Así es que no diga, yo voy a vivir mucho tiempo, cuando yo sea viejito me entregaré y serviré al Señor. No, puede ser que el Señor lo mande llamar antes de que se haga viejito. Échele pluma, comuníquelo. Muy importante comunicar el evangelio a nuestra gente. Y desde luego a la iglesia recordarle de las actividades que tienen que ver con el ministerio para que podamos de esa manera crecer y fortalecernos, como lo es el seminario de ayer que estuvimos acá, para servidores y para aquel que quiera o desea prepararse en el servicio, y también la actividad de el congreso que viene en camino, que también tiene que ver con preparación y celebración, las dos cosas a la misma vez. Preparación y celebración. Ahora sí te voy a pedir que me traiga la sillita, varón. ¿Sí? Ayer me la quería meter hasta por el lomo, hermano, y ahora no me la quiere dar, ¿verdad? Gracias, hermano. Muy bien. Muy agradecido, hermanos, con el esfuerzo que hace cada quien para estar en cada actividad. Pero yo espero que estas actividades lo fortalezcan a usted espiritualmente hablando. Qué poquitos amenes. Los que vinieron no salieron más fortalecidos. Ay, hermanos, salimos más cansados. Físicamente hablando tal vez, pero espiritualmente hablando, más fortalecidos. Haga un compromiso con el Señor de ser fiel
a su fortalecimiento espiritual. Nadie lo va a obligar, usted debe de voluntariamente, tiene que comprometerse con el Señor. Hoy en la mañana platicaba con mi esposa porque ella me hacía una pregunta acerca de un cantante que anda por ahí ahora de travesti, muy famoso, un jovencito, hermano brasileño, no sé si usted se acuerda de ese joven, que hay iglesias que todavía cantan sus cantos, que de repente salió así vestido de negro y con uñas y pintado el chamaco, ¿no? Canto muy bonito. Vaya a buscarlo, usted lo va a encontrar ahí. Póngale nomás, cantante brasileño que se pinta las uñas de negro y trae un cuero de negro. Y sale rapidísimo. Y lo escuchaba predicar en la mañana, dar su testimonio a muchísimos jóvenes, muchísimos. Y luego ahora lo escuchaba mirar que anda en movimientos reformistas. No sé si usted conoce la doctrina reformista, pero la doctrina reformista, hermano, es la que viene reformando, entre comillas, la teología cristiana. Y entre ellos viene empujando mucho el movimiento LGBTQ, caracarcuturututú. Ya se van a acabar las letras, hermano. Entonces, no tenemos nada en contra del ser humano, es una creación de Dios. Pero hay que aclararle al mundo que la Iglesia de Cristo sigue creyendo que Dios creó a Adán y a Eva, ¿correcto? No a Adán y a Esteban. A Adán y a Eva. Hay que aclararles, hermano, para que no piensen que Dios se equivocó. No, Dios no se equivoca jamás. Si ha habido un cambio de orientación sexual, hay que investigar por qué. Algunos dicen, yo nací así. No, no es que haya nacido así. Tuvo que haber sucedido algo que trastocó el alma, que el alma creció desarrollando una función, hermano, equivocada en cuanto a su sexualidad. Es seguro. Lo que pasa es que nuestros psicólogos no nos quieren declarar la verdad del asunto. Y no la necesitamos, nosotros los predicadores no la necesitamos. Si ellos estuvieran en nuestro lado y vieran, como le dije yo a un compañero consejero que trabaja con gente también, hablando un poquito acerca, me decía, ustedes tienen algo que nosotros no tenemos. Y yo le decía, tenemos demasiado más que ustedes no tienen. Ustedes tienen la letra, nosotros tenemos la experiencia y el conocimiento del cielo, en el trato del alma. Lo que ellos no podrán hacer jamás, podemos hacerlo nosotros los ministros o usted como creyente, ungido de Dios, con una vestimenta impregnada de aceite, hermano, a favor de un alma que necesita recuperar su identidad. Y lo hemos visto muchísimo nosotros. No importa, yo sé que hay una polémica tremenda en cuanto a este tema, pero hay que aclararle al mundo que la Iglesia de Cristo no necesita ser reformada. Y escuchaba a este muchacho en la mañana, primero su testimonio y luego después lo que está predicando hoy. Y es impresionante, hermano, cómo ahí la palabra del Señor se ve cumplida y puede cumplirse pues en algunas personas que se confían. Que usted hable de Dios no le garantiza su salvación. El diablo también habla de Dios. Es más, se conoce la Biblia. Jesús, cuando estaban siendo tentado en el pináculo del templo, le recitó Salmo 91. Se lo dijo. Entonces, el conocer de Dios o hablar de Dios no es garantía. Tiene que tener una convicción de salvación en el corazón. Y desde luego guardar, hermanos, su salvación con honra. No con miedo, dice la Biblia, dice con temor y temblor. Temor es respeto, es honra, no es miedo, es muy diferente. Y temblor, pues con reverencia. A eso me refiero, porque hay gente que ha sido predestinada, hablando predestino, es un predestino que Dios tiene para cada ser humano, pero cuando bajan a la tierra y toman cuerpo, toman sus propias decisiones. Entonces el predestino se convierte en la decisión de su camino. Entonces acá Dios predestina y manda predestinados, pero acá abajo, hermanos, viene la fase de la elección. ¿Me mantengo en la predestinación o en mi elección de camino?
Y por eso yo entiendo, hermano, hay que entender que el diablo está trabajando fuertísimo para poder trastocar esto y se ha metido mucho a la iglesia cristiana. Muchísimo, con muchas iglesias y entre ellos está esto que estoy mencionando hoy. Pero bueno, quiero platicarle a usted, para no ser gravoso con usted, acerca de un tema muy sencillo, muy importante. Estaba escuchando al pastor Carballo, que fue designado para predicar allá hoy en la iglesia en Everett, y estaba a través de la red escuchándolo y me llamó la atención algunas cositas que él mencionaba, y yo quiero más que todo añadir a usted que de seguro usted se pegó a la transmisión en la mañana porque tiene hambre de Dios, hermano. Y ahí estuvo, aleluya, ¿verdad? Bueno, pues sí, ¿para qué? Mejor no le sigamos, ¿verdad? Mejor no le sigamos, ahí quedémonos, ¿no? Pero él tocaba un puntito acerca de la iglesia de Antioquía, así parcialmente hablando. Yo quiero añadirle un poquito a usted para que entendamos el valor, hermano, que se tiene o se debe de tener en cuanto al evangelio. Porque a nosotros se nos preparó, hermano, oiga bien lo que le voy a decir, una plataforma. Cápteme lo que le quiero decir, hermano. Si el Señor se hubiera ido, se va el Señor y le encomienda el evangelio a los judíos, a los 12. Oiga lo que le voy a decir. Y no viene la persecución de Hechos capítulo 9, que los saca de su comodidad de Jerusalén. El evangelio no llega a la gentilidad, o sea, a establecerse. O sea, en pocas palabras, si hubiera sido por los judíos, ellos se agarran el evangelio y dicen, es nuestro. No lo vamos a compartir con nadie, como el niñito que nunca ha tenido nada, de repente tiene un juguete nuevo y dice, no lo comparto con nadie. Entonces el judío estaba en esa postura. Y el Señor tiene que provocar una persecución a manera de sacar a judíos. Y oiga lo interesante, hermano, de esto. Lo interesante de esto, vea conmigo Hechos capítulo 13, verso 1, para que usted pueda mirar, y ahorita les voy a dar otro pasaje. Porque lo interesante de esto es de que los judíos, cuando salen de Jerusalén, ni siquiera van a predicar a los gentiles. Ellos se concentran solo en los judíos que habitaban en la región de Antioquía. O sea, un desprecio total. Pero Dios ahí en Antioquía prepara una plataforma para disparar el evangelio que hoy conocemos. Vea lo que dice Hechos 13:1. En la iglesia que estaba en Antioquía había, ¿qué dice? No le oí cómo dice. Profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, no sabemos quiénes eran maestros, quiénes eran profetas entre ellos, ¿no? Que se habían criado con el Herodes el tetrarca, y Saulo. De Saulo sí sabemos, y de Bernabé. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre de ellos, los enviaron. Ahora, cuando usted revisa más adelante, hermano, en el capítulo 14, el escritor del libro de los Hechos, que es el doctor Lucas, discípulo del apóstol Pablo, lo presenta como apóstol. Cuando los judíos quieren perseguirlo, dice, pero los apóstoles, Bernabé y Pablo. Eso está como para volarle el cerebro a aquellos que dicen, no hay apóstoles, hoy en día solamente hay 12. Así dicen, ¿verdad? Y ahí están, hermano,
peleándose con los 12. Y yo siempre, para cuquearlos un poquito, le digo, no hay 12, son 13. 13. Herejía, dice, no, cuente bien, son 13 del Cordero. Son 13. ¿Por qué 13? Porque el hecho de que Judas haya renunciado a su apostolado, su oficio apostólico, no le quita el derecho de haber sido contado con los apóstoles. Entonces Jesús se movió con 12 apóstoles, pero para poder establecer un orden de gobierno en Jerusalén, como el Señor lo había establecido, porque el 12 es número de gobierno, dicho sea de paso. Usted se va a Hechos capítulo 1, verso 17 en adelante, y ahí usted va a encontrar que designan a otro apóstol que supla y tome el apostolado de Judas, que es Matías. Y se convierte en el 13 apóstol. Pero ya cuando hablamos, hermanos, de Pablo y hablamos de Bernabé como apóstoles, ya no estamos hablando como apóstoles de oficio. Ahora nos metemos al don apostólico de Efesios capítulo 4, verso 11 y 12, donde el Señor designa domas o dones primarios que se convierten en ministerios, y entre ellos están los apóstoles, los enviados del Espíritu. Y de esos hay muchísimos apóstoles. Siempre ha habido apóstoles. Es que la gente no lo reconozca, es otro cuento. Pero cuando usted revisa la Biblia, usted va a encontrar que por lo menos por nombre hay 25 apóstoles registrados. 25. Profetas, hay muchos. Usted lo puede ver ahí, está Níger, está Silas, está Agabo, están las hijas de Felipe. Capítulo 21 de Hechos. Hermano, podríamos hablar muchísimo, porque una vez, hace poquito me llamó un varón, un ministro también, me dice, de otra línea de pensamiento, me dice, el último profeta que hay fue en la Biblia, fue Juan. Así me dijo. Y yo le mandé un texto solamente. ¿Y qué hacemos con este? Cuando dice, y descendió con ellos un profeta llamado Agabo, que les anunciaba de una gran hambruna que venía. Y luego después lo vemos quitándole el cinto a Pablo y diciendo, así dice el Señor, el hombre a quien le pertenece este cinto, así será amarrado y llevado a Jerusalén. Y luego cuando desciende en el capítulo 15, Silas de Jerusalén a la iglesia de Antioquía con una carta apostólica, usted encuentra que la Biblia dice que Silas era profeta. Entonces, ¿qué hacemos con todos ellos? Pero bueno, no vamos a discutir el punto. Lo que yo sí le quiero establecer a usted, que si en algún tiempo deben de funcionar los 5 ministerios, más que nunca es en este tiempo. Pero regresando al punto que hablamos de Antioquía, usted se da cuenta que el Señor, hermano, preparó una plataforma. Le voy a explicar algo muy importante. Si había profetas, si había maestros, tenía que haber apóstoles. Porque regularmente siempre el ministerio apostólico surge del magisterio. Casi siempre. Usted va a mirar que casi siempre los apóstoles primero son maestros y después el Señor los promociona a un apostolado. El profeta pues ese empieza con el hambre del poder, los dones, la búsqueda de lo sobrenatural, y de repente encuentra que desarrolla un don como el caris, que es don del Espíritu, para luego desarrollar un doma, que es un don ministerial ya a nivel profético. Pero siempre se va a mirar. Entonces en Antioquía se ve claramente que había una sede apostólica que de alguna manera no lo presenta la Escritura por X. Usted póngale la X, pero que la vemos reflejada en el apostolado de Pablo y de Bernabé, que son reconocidos en el capítulo 14 y 15 como apóstoles, hermano.
Y no tiene nada que ver con el Cordero. Entonces ahí usted entiende los dos grupos apostólicos, el de oficio y el don apostólico. Para que no se quiebre la cabeza, pues. ¿Me explico, hermanos? Pero quiero entrar rapidísimo para que usted pueda ver, hermano, la importancia de esta plataforma que el Señor preparó para la gentilidad, para que recibiera el evangelio. No pudiéramos haber tenido nosotros evangelio si el evangelio se hubiera quedado en Jerusalén o en Israel en aquel entonces con los judíos. Porque los judíos no querían compartir el evangelio. No querían compartirlo en lo absoluto. Y le voy a decir algo muy importante. La predicación del evangelio del reino está sobre los hombros de la iglesia gentil. No está, hermano, sobre la iglesia judía. Le voy a explicar por qué. Porque cuando usted revisa la iglesia de Jerusalén, practicaban el judaísmo. Por eso eran aceptados. No tenían problema en Jerusalén con los judíos porque ellos, hermano, colaboraban con ellos y también se mezclaban con ciertos ritos. Y bueno, ellos, los judíos y israelitas tienen derecho de practicar sus dogmas como judíos, empezando por la circuncisión de la carne, a terminar con la del corazón, desde luego. Pero el gentil no se le obliga a que judaice en lo absoluto, excepto que reconozca 4 puntos que lo van a dirigir de Hechos capítulo 15, que los apóstoles mandaron escrito en carta en lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Mandado a Antioquía, ahí desciende Silas con Pablo y Bernabé y otros más, a dar testimonio del acuerdo que se había hecho para con la iglesia de Antioquía, que era la iglesia gentil. ¿Cuáles eran los acuerdos? Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de lo ahogado, de la sangre y de la fornicación. 4 cosas. Esa fue la orden apostólica de Jerusalén, de los apóstoles del Cordero a los apóstoles del Espíritu, que llevaran y se promulgara en toda la gentilidad que no estaban obligados a judaizar. Y eso no le gustó a los judíos que descendieron a judaizar en Hechos capítulo 14. Usted lo mira en los primeros versos. No les gustó. Ellos querían que los gentiles, si creían en Dios o hablaban del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ellos tuvieran que judaizar. Y eso estamos viendo muchísimo en toda Latinoamérica hoy en día, que ha nacido una fiebre de juditos, hermanos, y hebreitos ahí medio que ni español ni hebreo hablan. Es increíble. Buscando entre ellos sus raíces judías y hebreas. Yo soy más hebreo que muchos, hermano. En todo caso, soy Ávila. Sí, los Ávilas son de descendencia hebrea. Pues usted no sabía. Sí. Pero no porque tenga, hermano, el apellido, voy a decir, voy a ser descendiente y ahora voy a practicar. No, a mí no se me impuso la ley. A la gentilidad se le explicó bien la gracia. Y le voy a explicar rapidísimo para que usted entienda que esta plataforma de predicación, el Señor la preparó para los gentiles. Pero usted debe de ver en la Biblia que el evangelio, hermano, se le dio a la gentilidad desde el ministerio de Cristo. Usted va a empezar a mirar ahí que el Señor, cuando vino, no se limitó solamente a hablarle a judíos, también le habló a gentiles e hizo milagros con gentiles. Pero él les aclaró que el evangelio que él traía no era para ellos, pues. Era para las ovejas perdidas de la casa de Israel, hermano. Así les dijo el Señor. Pero de todas maneras hizo un milagro y les habló y les honró la fe con la que se acercaron a Jesús. Es que interesante, hermano, que el Señor mismo le aclara a una mujer gentil, una mujer cananea, que le sale al encuentro pidiendo misericordia. Usted lo puede ver en Mateo
capítulo 15, verso 21 en adelante, al 29, y le pide misericordia que le sane a su hija que está endemoniada. Y Jesús la ignoraba, hermano. Entonces, o sea, esto es lo que a mí me sorprende, la idiosincrasia, hermano, judía que existía en aquel entonces. Usted debe de comprender que al gentil lo tenían como un completo separado, como si fuera una persona excluida de todo pacto, de toda palabra y de todo lo santo. Era prácticamente el pueblo perdido, pagano, el ocultista. No me gustaría decir, pero quiero decirle que la ideología que tenían en cuanto al gentil es que eran unos perros. Así le llamaban. Usted debe de entenderme ya el lenguaje, hermano, bíblico, que cuando hablamos de gentiles estamos hablando de todos aquellos que están fuera de los pactos o que están fuera de los 12 hijos que componen la nación israelita. Entre ellos, entre los ajustes que el Señor hizo con los hijos de José, desde luego, que ya lo hemos explicado. Pero a ellos se les había entregado los oráculos, las promesas, hermano, y a los demás absolutamente nada. Había un menosprecio, no se juntaba un judío con un gentil. Era abominable hacer eso. Sin embargo, el Señor empezó a preparar una plataforma de antemano y usted nota cómo el Señor no se limitó. Viene una mujer cananea y le dice, gritando, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente endemoniada, terriblemente. Pero él no le respondió palabra, la ignoró, siguió caminando. Pero la mujer insistía. Y acercándose de sus discípulos le rogaban diciendo, atiéndela pues, viene gritando tras nosotros. Y respondiendo él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Correcto? Pero acercándose ella se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Mire la forma, hermano, de expresar. Pero ella dijo, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Que te suceda como deseas, y su hija quedó sana desde aquel momento. Pasando Jesús de ahí se fue a otro lugar, pues. Pero en otro evangelio habla de que se recuerde la fe, hermano, de esta mujer. Que se le honre. O sea, ahí está reconociendo el Señor a la gentilidad. No lo está haciendo directamente, pero está dando señales, hermano, indirectas de que viene buscando a los gentiles. Ahora, principalmente venía buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero le recuerdo Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron les da el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y ahí habla del nuevo nacimiento. Los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces usted entiende que por el menosprecio hacia el Señor por parte de los habitantes de Israel surge la oportunidad que habla Romanos capítulo 11 a los gentiles. Y ahí entramos todos nosotros, diga conmigo amén. Aunque usted diga que es medio judío y hebreo, usted déjese de cuentos, hombre. Aprenda primero el español y después metas otro idioma. Si batallamos con el español todavía y andamos metidos en otros idiomas. Pero bueno, ahí viene la oportunidad donde el Señor se vuelca o se vuelve hacia nosotros. Pero mire, yo lo que le quiero
platicar a ustedes que si hubiera sido por los judíos, ellos se quedan con el Señor y con el evangelio. No hubieran hecho caso de predicar. Estaban bien cómodos en Jerusalén. Tenían una sede, todo el mundo gobernaba, estaban tranquilos. Hasta que el Señor vino y desató una persecución. Entonces salen a predicar. Pero bueno, le pongo esta historia. También le hablo del samaritano leproso. Lo mandó con el sacerdote, aunque este era samaritano. Usted debe de saber que desde la conquista de hermanos de los sirios, se mezclaron los israelitas que quedaron, que no se fueron al cautiverio ahí, y de ahí surgió lo que se conoce como los samaritanos, una mezcla de árabes, hermanos israelitas, que no se llevaban con los judíos. Ahí está el ejemplo de Juan capítulo 4 de la mujer que habla con Jesús, que era samaritana en el pozo. Se sorprendió que le hablara porque no se llevaban judíos ni samaritanos, hermano. Los dos peleaban por un monte. El monte Gerizim y los otros el monte Sión, donde se manifestaba la gloria del Señor, donde se tenía que adorar. Pero le pongo otro ejemplo para que vea que el Señor no venía haciendo excepción de personas, pero todo tenía su tiempo y su lugar. En el ministerio del Señor da señales de que había un evangelio para los gentiles, hermano. Entonces Jesús dijo, mire, en Marcos 1:14, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios, diciendo, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en qué. ¿Qué vino predicando Jesús? El evangelio. Entonces, ¿qué recibió la mujer cananea? El evangelio. Porque el evangelio traía sanidad, liberación, salvación, hermano. La promesa de la vida eterna. Y el Señor le honró la fe a esa mujer. No solamente con un milagro, sino con su exclamación de que grande era su fe. Y que se debía de recordar la fe de esa mujer. Lo que le quiero dejar claro es que el evangelio estaba en acción en el ministerio de Cristo. En acción, activo, hermano. Para hacer milagros, sanar y liberar. Luego lo vemos llegando por medio de Pedro, el apóstol, a la gentilidad. ¿Dónde fue esto? En la casa de Cornelio, el centurión romano, y donde toda su familia recibió el evangelio. Fíjese cómo viene, hermano, dando señales el Señor. Pedro tuvo un gran, hermano, conflicto, quiero decírselo. Hechos capítulo 10, tenemos que leer un poquito este capítulo. Yo quiero que usted lo lea en casa, pero de todas maneras tenemos que leerlo. Lo tenemos que leer porque ahí nos va a enseñar el gran conflicto que tenía un judío en su mente para acercarse a la casa de un gentil. Por lo mismo es que los apóstoles, hermano, cuando el Señor se va, se quedan en Jerusalén, bien obedientes. Solo porque el Señor les dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa que el Padre les habló. Pero se olvidaron de algo muy importante, que el Señor les dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. ¿En dónde? Jerusalén, Samaria, Judea y los confines. O sea, se les olvidó, hermano. Ellos dijeron, aleluya, se fue el Señor, pero nos dio a cuidar el evangelio. Pero se les olvidó Hechos 1:8, de ir a donde el Señor les enviara, no solamente al pueblo o a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ellos no quisieron nada con el evangelio. Ellos lo rechazaron, hermano, el evangelio. Y por eso Pedro, quiero que me entienda, hermano, a pesar que él estuvo con el Señor,
él tiene esa forma de pensar tan prejuiciosa, diría yo. No sé cómo lo vas a interpretar, hermano, pero cuando es llamado a la casa de Cornelio, tiene un gran problema. Por eso yo le quiero contar un poco la historia, ya que usted no leyó la Biblia hoy, hermano. Se la voy a leer yo a usted. Hechos capítulo 10, verso 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana. El hombre tenía a su cargo aproximadamente 200 soldados, hermano. ¿Qué más, hermano? Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, que es alrededor de las 3 de la tarde, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Qué más, hermanos? Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Es muy prejuiciento el tipo y desobediente, porque se le olvidó que tenía que predicar el evangelio a todo el mundo y se quedó en Jerusalén. Ahí está el hombre, ahí está sentado, ahí vive, le da la dirección. Eso sí, lo vas a tener que convencer de que venga. Déjeme parafrasearlo, hermano. Es como aquellos fariseos, hermano, o religiosos cristianos que tienen miedo a juntarse con un drogadicto, una prostituta, un homosexual o una persona que la consideran pecadora porque sienten que se van a contaminar. Es una ideología equivocada. El ser humano necesita a Dios. ¿Y qué más? Este se hospeda, dice, con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea. Mire esta experiencia, hermano, que lo tuvo que confrontar. Se subió a la azotea a orar como a la hora sexta. ¿Y qué más? Dice que tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis y se puso Pedro, hermano, no sé qué me pasa. Y estaba Pedro, hermano, extasiado al tipo. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las 4 puntas. Le bajan un lienzo. Mire bien. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo, animales inmundos que la ley condenaba, la ley mosaica o la ley dentro del judaísmo condenaba. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. El tipo era desobediente, hermano. Apóstol y desobediente. Ya lleva 2 desobediencias. Porque yo soy tan santo que yo no he comido camarones, Señor. Tampoco he comido trompa de chancho, dice alguien por ahí. ¿Verdad? Tan rico que son los taquitos, ¿no? Señor, yo no he comido chicharrones, dijo Pedro, hermano. Jamás he comido nada impuro o inmundo. ¿Qué más? De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Hermano, esto hay que aclararlo. No importa lo que anduviste, lo que fuiste, lo que hiciste.
media vez tú vengas al Señor y permanezcas firme y el Señor te limpie, te ha hecho santo, limpio. Pero no te vuelvas a ensuciar. Mantente limpio. ¿Qué más? Mira a Pedro. Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. La sorpresa, hombres enviados hasta con dirección. Y llamando preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Mire cómo opera y cómo trabaja el Señor. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Le pregunta, o has venido. Y ellos dijeron: a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras, porque usted sabe que los ángeles no pueden predicar el evangelio. Este es un derecho que el Señor se lo ha dado exclusivamente a la iglesia, de predicar el evangelio. Los ángeles no pueden predicar. Entonces los invitó a entrar y los hospedó, y al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron a Pedro, judíos, hermano. Al otro día entró en Cesarea Cornelio, los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Ya tenía una célula Cornelio, hermano. Sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies lo adoró. Cornelio, equivocadamente, ¿no? Mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él entró y halló mucha gente reunida. Ya le digo que había hecho una célula, hermano. Es que el que es impactado por Dios busca cómo compartir su experiencia con otros. El que no tiene nada de qué hablar, no comparte nada, no tiene nada de qué hablar. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito, mire al Pedrito, hermano, legalista, prejuiciento. Se sentía la nata y la crema, hermano, de la creación del mundo. Y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Eso fue o sea, él sacó su prejuicio primero, hermano. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo. Al fin entendió, hermano. Al fin le cayó, por ahí dice alguien, el 20. Que el Señor no hace distinción de personas. Media vez haya alguien quien le busque, Dios se derrama sobre un corazón arrepentido, contristo y humillado. El Señor no lo desprecia. Por eso cuando fui llamado vine sin poner ninguna objeción. Preguntó pues: ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Y Cornelio dijo: a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9, y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y a llamar a Simón, que también se llama Pedro, y él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante. Y has hecho bien en venir, le dice Cornelio. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Vayan y prediquen el evangelio a todas las regiones del mundo, a toda raza, a toda lengua. Pero ellos se quedaron en Jerusalén.
se guardaron con muchos cristianos el evangelio para ellos. Ahora que yo soy salvo, ay, qué bendecido estoy, soy salvo, me guardo la salvación para mí y yo me la guardo solamente para mí, no la comparto con nadie. Pero la orden fue, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿correcto? La orden fue, vayan y hagan discípulos de todas las naciones y enséñenles a guardar todas las cosas que les he enseñado. A Pedro le dijeron también, me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y todos los confines de la tierra. Pero ellos, solo en Jerusalén. Solo Jerusalén, hermano. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Hasta ahí. Sino que en toda nación, el que le teme y hace lo justo, le es acepto a Dios. Dice bien, el mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, Él es Señor de todos. Iba empezando Pedro con su gran discurso a cuadrarlo, hermano. Iba empezando con la introducción, el gran apóstol, el famoso apóstol Pedro de Jerusalén. Iba a empezar, hermano, a introducir para lanzarse exegéticamente al primer punto de su mensaje homilético. Imagínense, hermano. Iba a empezar, hermano. Vosotros sabéis lo que ocurrió en todo Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. ¿Qué más, hermanos? Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oiga bien. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara. Ahí va Pedro. No a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Vamos adelante. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Oiga bien, hermano, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, óigame, el Espíritu Santo dijo, espérate Pedro, espérate, tranquilo, está muy cuadrado tu mensaje, vamos a derramar mejor la unción que convierte, la que sana, la que restaura, la que transforma, la que se manifiesta mejor, para que no te quedes en un mensaje cuadrado. Vamos a derramar del aceite del Espíritu. Y se derrama el aceite, hermano, en la casa. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, dice, el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el mensaje. No cayó sobre de ellos, cayó sobre los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, hermano. Ellos pensaban que solamente era para Jerusalén el evangelio. Y todos estaban tranquilos, bien cómodos, cada uno en su posición. Pero cuando miran que se derrama el Espíritu Santo, quedaban asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Los gentiles. ¿Cómo sabían que había sido derramado el don del Espíritu Santo sobre los gentiles? Porque les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, amén. Gracias, hermano de cabina. ¿Puede acaso alguien
negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Ahí quédate. Y fueron bautizados. ¿Correcto? Entonces, hermano, yo quiero que usted entienda y que vaya captando lo que le quiero decir. Que el evangelio fue predicado a los gentiles por el Señor desde su ministerio. Desde que el Señor empezó a predicar, se le predicó el evangelio a la gentilidad, pero no lo vimos. Luego viene Pedro y con mucho prejuicio va a la casa de un centurión romano gentil a predicarle a una multitud que estaba en su casa. Ninguno de ellos era hebreo, ninguno de ellos era judío, a excepción quienes acompañaban al apóstol Pedro. Y Pedro iba muy temeroso, hermano, e inseguro, aunque él dijera que iba seguro. Iba muy temeroso e inseguro por causa de la enseñanza que él tenía desde luego en el judaísmo. Judío no podía mezclarse con un gentil. El judío era muy prejuiciento y pensaba que era la superraza. Por ahí yo escuché a un hombre por allá en México que un día me dijo: nosotros los de cierto lugar de México que no quiero mencionar somos la superraza. Así me dijo él, así con mucho orgullo, hermano. Yo dije: Dios mío, los marcianos van a venir por ti, mano. Pues le cuento que los judíos así se sentían, la superraza, hermano, comparado con los gentiles, que eran tratados como perros, separados completamente de todo. Pero el Señor empezó a dar señales de que Él iba a unir de los dos pueblos, iba a unirlos a los dos. Óigame bien lo que le digo, tanto a judíos como a gentiles, tanto a hebreos como a gentiles, y sacar de los dos un solo pueblo, que no es ni gentil ni tampoco es judío. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y usted es parte de ese pueblo, hermano. Así es que usted no tiene que andar con esas loqueras del judaísmo y de la casa de Israel, que hoy traen loco a todo mundo, hermano. Andan poniendo esa cachuchita y tocando cuernos y cobija, hermano, y pintándose y tirando las cuerdas, y ya parecen monaguillos, hermano. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. A nosotros se nos entregó la gracia en Cristo Jesús. Entonces, después de esto, hermano, podemos mirar que luego el evangelio es predicado a los gentiles por los apóstoles y profetas, hermano, desde Antioquía, que era la plataforma gentil donde surgió la evangelización a toda la gentilidad. Ahí lo podemos ver, ponme ese pasaje, por favor, cómo el evangelio transiciona, avanza. Mire, el Señor tiene que sacudir a los judíos que tenían el evangelio. Los hebreos, hermano, tenían el evangelio, pero no lo querían compartir. Decían: no, el evangelio es nuestro y no lo vamos a compartir con nadie. Jesús era judío, la salvación viene de los judíos y no lo vamos a compartir. Aunque el Señor dijo que vayamos a todo el mundo, nos vamos a quedar con él. Pero Dios tenía preparado un lugar para levantarlo como plataforma, pero para eso tenía que sacudir a los de Jerusalén. Ahora bien, capítulo 9, estoy leyendo Hechos, hermano, y nos tiramos ahora al capítulo 11, después de que viene la persecución, hermano, del capítulo 8 y 9. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a quién. ¿No lo oí? ¿A quién? Solo a los judíos. Miren la mentalidad que tenía el judío. El evangelio es nuestro, no lo vamos a compartir. El Señor dijo que venía buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, pero Juan dijo que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces se abre la puerta para la gentilidad
que le recibe. Que Dios ya tenía preparado, hermano, que iba a tener su tiempo, la gentilidad para recibir este evangelio y ser salva. Y participar, hermano, mire, yo le voy a ser bien franco. Todo lo que es la unción del Espíritu, el poder prestado del siglo venidero de Hebreos capítulo 6, hablando, hermano, de los dones, 9 dones sobrenaturales del Espíritu, entre ellos el don de fe, milagros y sanidades, profecía, género de lenguas, interpretación de lenguas, dones de ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. Todo eso le correspondía al pueblo judío, pero no lo quisieron, porque no quisieron a Jesús. Lo crucificaron, lo menospreciaron. Entonces por eso Juan aclara y dice: a los suyos vino, vino, pero los suyos no le quisieron. Entonces se vuelca con los que le reciben. No importa si son hermanos de por allá del ranchito, por allá, por ahí le llaman, creo que el Triángulo Dorado, por allá por Durango, Sinaloa y Guerrero, si no me equivoco, hermano. Creo, no estoy seguro. Por ahí yo no conozco muy bien esas áreas. Pero hay áreas muy remotas, hermanos, donde el evangelio, para no ir muy lejos, los pastores que están después de nosotros acá, que vienen de las Islas Marshall, cuando ellos vinieron conmigo y me señalaron dónde ellos estaban y habían recibido el evangelio, yo me quedé impactado, hermano. Por favor, vaya a ver dónde están las Islas Marshall. Marshalls, así se llama, ¿no? O Marshalls, así en inglés, bien gabachón, ¿no? Marshalls, exactamente, así mero. Hermano, es un puntito en medio de la nada. Y ahí les llegó el evangelio. Cuando el pastor me decía: pastor, tenemos que viajar de, ¿cómo se llama este lugar de donde se comía la gente antes? Unos grandototes así, hermanos. Todas esas islas, perdone, comían gente. Eran caníbales. Todos ellos, incluyendo estos. También Samoa. Tenemos que viajar, dice, de Samoa 12 horas en avión todavía. Hermano, en avión 12 horas. Es el último puerto que hay, aeropuerto, para viajar. Para llegar al puntito donde los alcanzó el Señor. Ja, hermano, ¿cómo rayos llegaron ellos ahí? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hizo el Señor para poblar? Claro que si usted va a la historia y usted conoce historia, usted va a encontrar que hubo muchísima incursión. Es sorprendente cómo el Señor mueve los pueblos. ¿No se ha dado cuenta usted, hermano? Antes nos reíamos nosotros de Europa, ¿no? No sé si ustedes, al menos yo lo hacía, hermano, en mi corazón. No lo hacía así porque nunca hay que reírse de la miseria y del dolor, ni tampoco la necesidad de la gente. Pero a veces es terrible, ¿no? Mirar como la gente por multitudes cruzaba fronteras, hermano. ¡Rah! ¡Vamos todos! Y los inmigrantes, hermano, todos estropeados. Otros hasta zancadilla le ponían. No sé si lo vio usted. En Europa, cuando todos los sirios, hermano, y todos los de Afganistán estaban entrando a Europa, y los árabes, hermano, entrando, la tele europea tiraba toda esa bajeza, hermano, y uno decía: acá en América, pues bien tranquilo, ¿no? Nosotros no tenemos ese conflicto. Pregúnteme hoy. Mire cómo hace todavía 2 años aproximadamente, si no me equivoco, Estados Unidos tuvo que militarizar la frontera poniendo hasta cercos, hermano, como si fuera campo militar en ciertas secciones para que no atravesaran la frontera y con armas. Porque de alguna forma, hermano, Dios pone la inconformidad para mover masas. Quiero decírselo. Aún las 10 tribus de Israel salieron disparadas para diferentes lugares. Algunos dicen que salieron para México y hay cierta evidencia que es posible. Es posible, hermano. Posiblemente. Puede ser. Yo estoy muy afín que puede ser. De que vinieron judíos, hermanos sefardistas de España, después de la conquista de este continente, eso sí lo certificamos.
Entre ellos puede que hayamos venido todos los Ávilas. Sí, porque los Ávilas vienen de allá. Aleluya, diga conmigo, soy judío. Encontré mis raíces. No por eso tiene que sentirse más que nadie. En Dios no hay excepción de personas. El Señor lo único que mira es a alguien que ame y respete el evangelio y que le diga a nuestro Señor Jesús: reconozco y amo tu sacrificio en la cruz del Calvario para llamarle su hijo. Eso es todo lo que el Señor pide. Pero usted se va a dar cuenta que de alguna manera el Señor siempre mueve masas, y por eso usted se va a dar cuenta en la Biblia que los judíos estaban bien tranquilos en Jerusalén. Y el Señor provoca una persecución para que los mueva y los saque de su incomodidad, y entonces salen disparados, hermano. Por ejemplo, Felipe salió predicando a Samaria. Esteban se paró como un apologista, hermano, declarándole a los judíos, y lo mataron. Los demás, quiero que me regreses el verso que tenías, por favor. Usted va a mirar ahí como dice la palabra. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, dése cuenta, hermano, llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, 3 ciudades. No hablando a nadie, sino solo a judíos, porque venían con esa mentalidad. Pero, adelante. Pero había algunos de ellos que tenían más fe que los demás, hermano. Hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía, mire bien, hablaban también a los griegos predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Y surge Bernabé en Antioquía, que era una ciudad gentil. Estaba en Siria, Antioquía de Siria. El cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Ahora, usted tiene que entender que a Pedro ya le habían lavado el cerebro, hermano. Porque lo hicieron ir a una casa de un gentil por la palabra de un ángel. Para romperle su prejuicio, hermano, de que Dios hacía excepción de personas. Y Bernabé salió en un rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Ahora dice, y Bernabé dice, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía, ahí mismo, a la plataforma. Y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Dónde? Dígalo más fuerte. ¿Dónde? ¿Por qué no en Jerusalén, donde estaba la iglesia apostólica del Cordero? Porque eran fariseos, hermano. Eran legalistas. Tenían la mezcla de la ley y la gracia, y querían vivir la ley y la gracia para estar complaciendo a los judíos, y practicaban el judaísmo y practicaban la gracia. Y por eso Pablo tuvo que confrontar a Pedro en el capítulo 1 de Gálatas, hermano, y le llamó hipócrita. Porque todavía ahí Pedro tenía prejuicios. Porque cuando Pedro se reunió con Pablo en Galacia, usted se va a dar cuenta que cuando no estaban los de la circuncisión, que eran los judíos, se sentaba a comer con gentiles. Pero media vez llegaron los de la circuncisión, hermano, a buscar a Pedro. Ahora Pedro también se alejaba hipócritamente de sentarse con los gentiles, y a Pablo no le gustó y lo tuvo que cuadrar, hermano. Le pegó una gran regañada y le llamó hipócrita y lo ubicó por prejuiciento. Perdón que le diga esto, Dios no hace distinción de razas ni de personas. Lo que Él sí busca es un corazón contrito y humillado, que tenga fe para creerle. No importa de qué color seas, amarillo, negro, blanco, rojo. ¿De qué otros colores hay? Café. ¿Qué más color dicen que hay, hermanos?
Una vez un hermano estaba predicando y oí que estaba predicando 7 razas y se quedó en la sexta. Y una hermana se levantó y le dijo: pastor, disculpe, ¿y cuál es la séptima? Porque nomás dio 6. Dijo: pues la verde. Y se bajó. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Ahí nos quedamos, hermano. Lo que le quiero presentar es que en Antioquía había, hermano, un fluir profético, pero también apostólico y magisterial, que estaba preparando las bases para la predicación del evangelio a toda la gentilidad en 3 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo, Bernabé y Silas y Juan Marcos, que fueron a llenar el evangelio, hermanos, del evangelio a toda Europa. El evangelio llegó a Europa por Pablo, Silas, Bernabé y Juan Marcos. Juan Marcos es el que escribe el evangelio de Marcos, discípulo de Pablo, por el cual se hace una gran discusión y la separación de Pablo y Bernabé, para Silas caminar con Pablo y ahora Juan Marcos con Bernabé. Claro que ahí no le servía. Después en 2 de Corintios le dice: mándame a Juan Marcos, que me es muy útil para el evangelio. Claro, porque ya lo había trabajado Bernabé, un hijo de consolación. ¿Cómo necesitamos gente así? Hermanos, pero se preparó una plataforma para la predicación del evangelio a los gentiles, hermano. Amados hermanos, quiero aclararle a usted algo. Nadie va a ser salvo por las obras de la ley. Nadie se va a salvar por las obras de la ley. La ley no pudo hacer perfecto a nadie. Pero si usted cree en Jesucristo y cree de corazón, como el eunuco etíope de Candace, que le predicó Felipe en el desierto, fue llevado por un alma. Felipe le preguntó: si crees de todo corazón, puedes ser confirmado con las aguas del bautismo. No es porque usted se ponga una cachuchita, agarre un cuerno y lo toque con 5 tonos, se ponga unas cuerdas que le cuelguen aquí al lado derecho, hermano, e izquierdo, se ponga la kipá o el talí, todas esas cosas que hoy en día se han mezclado y metido al evangelio, erróneamente hablando. Es lo mismo que sucedió en el capítulo 14 del libro de los Hechos. Los que quisieron judaizar a la iglesia gentil en Antioquía. Léase la Biblia, ahí está. ¿Para qué le digo más, verdad? Lo que sí sé es que se preparó una plataforma. No tuviéramos evangelio si no hubiera salido de Antioquía. Así que damos gracias a Dios. Y quiero decirle que esa ciudad todavía existe, hermano. Antioquía. Está en Turquía, todavía existe. No es la misma, pero existe. Fue una gran ciudad. Una gran ciudad. Ahí existieron hombres de Dios, hermano, listos, preparados, poderosos para predicar el evangelio. Mira lo que dice aquí Hechos 11, 19, 24. Es el mismo verso que acabamos de leer, ¿verdad? Antioquía fue la ciudad en donde se proyectó el evangelio de la gentilidad. También una iglesia con 5 pilares fundamentales y 3 principales. Apóstoles, son los 3. Profetas y maestros. Mire, hermano, todo ministerio necesita esos 3 pilares. Yo no estoy hablando de que vamos a menospreciar al evangelista y al pastor, de ninguna manera. Pero para poder establecer a la iglesia se necesita la doctrina apostólica, la confirmación apostólica y la exégesis del maestro. O sea, la interpretación, como lo dijo hermano Lucas, ¿no? En el capítulo 1 de Hechos, si no me equivoco, de Hechos, correcto. Cuando dice después de haberlo investigado todo, Lucas, no recuerdo bien. Ahí está, usted búsqueselo.
minuciosamente, después de haberlo investigado todo, minuciosamente solamente lo hace el maestro. El maestro no ve por arriba las cosas, las profundiza, las investiga. No se queda con que solamente que dicen que dijeron que alguien le dijo. No, va y confirma. Ese es el maestro. El espíritu del maestro es ese, hermano. Déjenme le confirmo ahorita rapidísimo. Lucas, capítulo 1, después de haberlo investigado todo con diligencia. Otra versión dice minuciosamente. Desde el principio. Para escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Sí, Lucas, capítulo 1. Ahí está, se lo digo. Entonces en Antioquía estaban los 5 ministerios funcionando, hermano. Pero estaban fuertes los 3 en función, que era el apóstol, el profeta y los maestros. Oremos al Señor para que levante ministros ungidos en la iglesia. Que vengan hermano, a levantar una iglesia, a establecerla, si bien es cierto, pero también a exhortarla. A que no se le olvide una parte muy importante, la evangelización. Evangelizar no es, hermano, convertir a un creyente, una persona, en otro juidito o en otro hebreo. No, eso no es evangelizar, eso es judaizar. Evangelizar es predicarle a Cristo al mundo, hablarles del amor y la misericordia del Señor y después establecerlos en la doctrina de Cristo. ¿A quién se le tiene que predicar el evangelio? Diga conmigo: a judíos, a griegos, a toda clase de persona. El judío no pensó en esto. Pensaba que solamente era para ellos. Ya voy terminando. Deme rapidísimo unos minutos. En esta ciudad estuvieron dirigiendo a la iglesia 2 obispos importantes. Uno, un discípulo de Juan, el otro discípulo de Pablo. Hablo de Ignacio de Antioquía y Onésimo, a quien Pablo engendró en su prisión o prisiones. Mi hermano, le aclaro para que la iglesia romana no se atribuya a este punto. Que para ese entonces había obispos. Dije obispos. Primera de Timoteo capítulo 3, usted lo ve ahí. Que significan supervisores de iglesias o regionales. Eran supervisores, delegados apostólicos posiblemente, o delegados ministeriales para supervisar obras o regiones. Ese es un obispo, un supervisor. Un obispo no está sobre un ministro, quiero aclarárselo, como lo han pintado hoy en día. No, el ministro está sobre el supervisor, el obispo, bíblicamente hablando. Y para que no se atribuya, esta perla, la iglesia romana, le quiero aclarar que aún no había nacido el movimiento romano. Estamos hablando del año aparente que murió Ignacio de Antioquía, 108, algunos dicen 110, yo no me voy a pelear por 2 años. 110, 108, no me importa. Lo que sí la historia dice es que fue en el 108. Y en el 108 no había catolicismo. El catolicismo nació desde el año 325 al 27, pero se inició en el 312 después de Cristo. Así es que era la iglesia cristiana, donde tenía obispos. Y entre ellos estaba Ignacio de Antioquía, que cuando él fue llevado preso, tuvo la oportunidad de escribir 7 de sus cartas muy importantes, hermano. Porque era un hombre muy prominente en toda esa región. Cuando fue apresado, acusado de no querer adorar los ídolos de Roma, hermano, lo decretaron que tenía que morir siendo entregado a los leones en el Coliseo. Y así murió el hombre, comido por leones. Ya viejito. Durante su travesía escribió 7 cartas. Este es uno de los hombres que se habla mucho, hermanos, del segundo siglo, 110, yo lo tengo entendido. Algunos dicen 108, bueno, está bien.
no me peleo por 2 años, ¿verdad? Escribió 7 cartas durante su travesía de donde fue apresado para ir a ser llevado a Roma. Pasó por ciertas ciudades, hermano, incluyendo una que se llama Esmirna. Ahí le escribió a Policarpo, que era discípulo de Juan. Aquellos que estudiamos la Biblia sabemos quiénes son todos estos hombres. ¿Quiénes eran, hermanos? Y que estudiamos la historia, por supuesto, porque esto no está en la Biblia, a excepción de Onésimo, que era discípulo de Pablo. Entonces el hombre escribe, pero de ahí viene, lo que le quiero decir es que había un gran fundamento en la iglesia de Antioquía de gente que realmente vivía el evangelio. Mire, hermano, si a alguien se le ocurre ponerle, gracias al Señor, que a mí el Señor no me dio la visión de decir, voy a hacer la iglesia de Antioquía. Hermano, lo primero que hay que revisarle sería si tienen apóstoles, profetas y maestros. Lo primero. Porque esa era la iglesia de Antioquía, con un fundamento apostólico y una función de los 5 ministerios. En función, pero 3 principales que se movían. Y con gente dispuesta a dar su vida por el evangelio. A nosotros nos dijo el Señor, vayan y levanten la cosecha, hermano. Aunque algunos nos cambian recogiendo la cosecha. Una vez le dije a un pastor, no es recogiendo, es levantando la cosecha. Otro no recuerdo cómo nos puso, hermano, pero le erraban en el nombre. No, es levantando la cosecha, la visión que el Señor me dio. Levantar la cosecha representa, si bien es cierto, evangelizar, ganar almas nuevas y discipularlas, formarlas. Ha sido muy difícil en los últimos años, voy a ser franco. Muy difícil. Hermano, oro al Señor, que el Señor le impacte con su Espíritu Santo y que se derrame como en la casa de Cornelio. Un día de estos el Espíritu Santo y sacuda de su comodidad a usted, a su casa y a toda su familia para que salga a predicar el evangelio. Sinceramente, esta es mi oración. Que venga, no voy a irme al extremo y decirle, deseo que venga una persecución como en Ucrania, para que ahora salgan a predicar. Oramos por Ucrania, hermanos. ¿Cómo cree que se siente la gente ucraniana en este momento, hermano? Defraudada, desorientada, confundida, adolorida. Todo, hermano, lo que tenían lo perdieron. Todo. Por un cambio que se dio, que posiblemente tenía que darse, hermano, pero más que todo asumo yo que es por el hambre de poder del hombre. Sin embargo, es un ejemplo hoy como nación para que nosotros no nos confiemos. Igual le pasó a los judíos, a los apóstoles en Jerusalén. Estaban en paz, tranquilos, y se olvidaron de predicar el evangelio. Pero cuando vino el sacudimiento, salieron disparados a predicar a diferentes lugares y surge la plataforma a los gentiles que fue Antioquía. Y por eso hoy tenemos el evangelio. Porque de Europa, óigame bien, de Europa vino la evangelización a América, que no era América, por cierto. América se le dio en honor a un hombre que descubrió esta tierra anteriormente, llamado Américo de Spurgeon. Spurgeon, algo así. A mí me confunden los títulos, pero igual suena igual, ¿no? Se parece, ¿no? Hermano, usted peleese con una letra. Anteriormente se conocía como las alianzas de Anáhuac. Era todo un continente, hermano, muy unido. Podríamos hablar de historia, pero no le voy a hablar de esta historia, no estoy hablando de eso. Lo que le quiero mencionar es de que el Señor ha tenido que provocar un sacudimiento para que saliera el evangelio a Europa y de Europa brincara a América. Y por eso tenemos el evangelio nosotros. Perdonen, hermano, pero le debemos la evangelización a la gente que vino de Europa. Está bien, nos dieron la religión primero. Nos dieron la religión, nos hicieron, hermanos, dogmáticos en cuanto a la religión. No nos dieron opción. O lo que ustedes adoran o lo que nosotros adoramos, y si no, nos los echamos. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente? No, por lo que ustedes adoran mejor, pues al fin y al cabo decían los inditos, ¿verdad? Somos paganos.
Algunos todavía guardan sus tradiciones. Y en medio de toda esa religiosidad romana, hermano, mixteada, venía el evangelio escondido de Cristo. Cuando vino el momento de 1516 que explotó, hermano, la reforma en Alemania, Pittsburgh, Alemania, explota la reforma, hermano. La protesta de Martín Lutero, que se levanta con 105 versículos a protestar en contra del líder religioso de ese entonces de la iglesia, surge la evangelización, no la catolización de los habitantes de este continente. La evangelización. Y por eso nosotros hoy podemos decir que tanto en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Belice tiene el evangelio por causa de los que vinieron con otros fines, pero Dios los usó para entregarnos el evangelio. Y hoy tenemos un evangelio mucho más puro. No se pervierta, hermano. Perdón lo que voy a decir. No nos dejemos prostituir con otros evangelios extraños. Aprendamos el evangelio y vivamos y prediquemos el evangelio de Cristo. ¿Dicen amén? Y entonces Ignacio de Antioquía, voy cerrando, murió en el Coliseo romano levantando el nombre de Cristo en alto, defendiendo la fe cristiana, como un mártir, hermano. O sea, el Señor preparó a Antioquía para que fuera la plataforma de los mártires, a la memoria de todos. Cristo y a todos los mártires de la historia debemos el hecho de que ahora exista el verdadero cristianismo. Es que, mi hermano, no han podido ahogar el evangelio, han surgido tantas religiones. Hermano, le podría mencionar tantos que han surgido, algunos se han volado la barda. Unos de ellos dicen que Cristo es el arcángel Miguel encarnado, hermanos. Y lo enseñan. Creemos en Cristo que es el Hijo de Dios, pero no le dicen a sus feligreses que realmente creen que es el arcángel Miguel encarnado en Jesús. Otros dicen, creemos que Cristo es el Hijo de Dios, pero no le dicen a la gente que creen que es Adán, el que murió, que fue expulsado del huerto, resucitado, reencarnado en Jesús. Pero nosotros tenemos la verdad del evangelio. Juan 1:1. En el principio existía la palabra, el verbo, y la palabra o el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el verso 14 usted mira que dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo se llama ese verbo? Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Vamos, atrévase a darle un fuerte aplauso a ese Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios. A eso es lo que me refiero. El evangelio verdadero, un cristianismo verdadero. No uno mestizo, mezclado. Le voy a ir terminando con unas frases célebres de Ignacio de Antioquía, hermano. Hombres que debemos de honrar hasta el día de hoy, que fueron verdaderos cristianos. Perdón, amigos católicos, ellos no fueron, este hombre no fue católico. No entra en el tiempo donde surge el catolicismo. No es la era, no es el tiempo, no es el siglo. Era un verdadero obispo de la iglesia apostólica, profética, magisterial, gentil de Antioquía, donde todos los gentiles hoy bebemos del evangelio de Cristo, porque ahí se les predicó a todos los de Europa, y de Europa se vino para con nosotros. Y él decía, más vale callar y ser que hablar y no ser. Eran las frases de un verdadero cristiano, hermano, no una ahí que se derrite con cualquier cosita. No, uno verdadero, hermano. Para hacer trigo cuando iba a ser inmolado, él decía esto: de Dios molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo, decía él. No me quiten este derecho. No me quiten.
El hombre decía, para ser trigo de Dios molido, es que yo nací. Actitudes de una persona definida, hermano, hasta dar su vida por el evangelio. Él la dio de esta forma. Algunos la damos, hermano, desgastándonos desde la juventud, predicando, sirviendo al Señor, levantando el nombre de Cristo, no dejándolo caer. Aunque muchos lo traicionen y lo abandonen y cambien al Señor por otras cosas, muchos guardamos el testimonio de Cristo firme, año tras año. Mantenerse firmes como el yunque al ser golpeado, así decía, manténganse o mantenerse, dice esta versión, pero otra expresión dice manténganse firmes, como el yunque. ¿Sabe lo que es el yunque? El fierro donde le pegaban para amoldar el arma, la espada, con el martillo, esa cosa de metal. Manténganse firmes. Es mejor ser cristiano sin decirlo que proclamarlo sin serlo. Hágale caso a Ignacio de Antioquía, hermanos. Si usted todavía bebe, fuma, dice malas palabras, hace cosas extrañas, no diga que es cristiano. Si todavía oye música mundana, si con sus amigos se comporta como si nunca hubiera conocido a Dios, no diga que es cristiano, no comprometa el evangelio. Diga que es cualquier de otra religión, pero no cristiano. Mucho menos diga que es de levantando la cosecha. Se lo he dicho muchas veces, no lo haga, no me comprometa. No diga, yo voy a levantando la cosecha, porque toda la gente me conoce en el área, en el estado de Washington. Hermano, soy un pastor muy conocido por los pastores y cada uno sabe cuál es mi testimonio. Ellos saben que así como yo predico la verdad, me esfuerzo en vivir el evangelio. Año tras año, hermano. No tenemos una doblez de corazón para hacer ahorita de una forma y mañana de otra. No, amados hermanos. Tenemos que ser de una sola pieza. Diga conmigo, una sola pieza. Por eso hágale caso a Ignacio de Antioquía. Es mejor ser cristiano sin decirlo que proclamarlo sin serlo. Vamos rápido. Se educa mucho con aquello que se dice, pero más con aquello que se hace y mucho más con aquello que se es. Esas eran las frases de este hombre. Yo tengo que elaborarme mis frases, hermano. Yo solamente tengo una que el Señor me ha dado, se la voy a compartir. ¿Me permite compartírsela? Esta no es de Ignacio de Antioquía, es de Tito Ávila, hermanos. ¿Sí? Se la comparto. Yo siempre lo digo. Yo soy lo que decidí ser. Yo soy hoy. Así lo digo siempre, lo que decidí ser ayer. Y voy a ser mañana lo que decida ser hoy. Espero que me entienda mi filosofía, ¿verdad? Pero usted decide. ¿Usted quiere seguir jugando al evangelio? Juegue. Espero que el Señor no lo agarre así. No vaya a ser que ya esté en la etapa del anticristo ni cuenta se haya dado. Pero nosotros no estamos jugando al evangelio ni al evangelito, hermano. No. Lo que predicamos tenemos que esforzarnos por vivirlo. Ahí le va otra de Ignacio. Hermanos, no me impidas vivir. No os empeñéis en que no muera. Cuando iba a ser entregado, decía el hombre. No me entregues al mundo cuando yo quiero ser de Dios. Él iba camino a la muerte y los hermanos querían salvarlo, abogando por él en Roma, y por eso él saca esta frase. Yo quiero estar con Dios, decía. Y es muy parecida a la de Pablo, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así tiene que ser el cristiano, hermano, que tenga un corazón definido y que hable y comparte con otros lo que vive, lo que hay en su corazón. Sé vigilante y evita que tu espíritu se duerma. Ahí está. Yo concluyo ya. Póngase de pie, por favor. Pasen los hermanos. La Biblia dice:
que hasta que entre el último de los gentiles se cerrará la puerta de la gracia de Dios sobre los hombres. Hasta que entre, fíjese qué interesante, hermano, hasta que entre el último de los gentiles. No dice de los judíos, dice el último de los gentiles. Cuán importante la gentilidad para Dios, hermano. Cuán importante es usted para Dios. Y ni cuenta se ha dado. Muchos han vivido ignorando a Dios. Muchos han vivido jugando con Dios. Muchos han vivido midiendo a Dios, diciendo algo y haciendo otras cosas. Pero es el tiempo que definas tu corazón. Porque la Biblia dice que hasta que entre el último de los gentiles se va a cerrar la puerta de la gracia de Dios sobre los hombres. Ni siquiera dice el último de los judíos o descendientes de la casa de Israel, sino gentil. Sobre la gentilidad Dios puso la predicación del evangelio, hermano. Romanos capítulo 11 verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud, o sea, el último de los gentiles. No dice el último de los judíos o israelitas, el último de los gentiles. Entonces Dios cierra la gracia y empieza una nueva era. Pero hoy tenemos una iglesia tambaleante, indefinida, que ya no quiere ni siquiera congregarse, y cuando se congrega llega tarde, hermano. Y la otra es no predica el evangelio. Tú sabes que todas esas cosas demuestran el amor y el apego que tienes para con Dios. Todo eso va a demostrar el amor y el apego que tienes con Dios. Tu participación, tu fidelidad, tu puntualidad, tu entrega va a señalarte como alguien que está entendiendo el evangelio del Señor. Tu predicación de compartir tu fe, de dar testimonio de tu fe a otros, va a señalarte como un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, hermano. No es decir yo soy y no hacer nada, ni que se vea nada. Es decir yo soy, pero mírenme que yo soy por lo que hago, no por lo que digo, sino por lo que estoy haciendo por el reino del Señor. Capítulo 11 de Hechos dice que se le llamó por primera vez cristianos, hermanos, a los seguidores de Jesús. Pero ¿sabe por qué? Porque era gente ferviente, gente entregada, gente que amaba de corazón a Dios. No andaba jugando con el Señor, no andaba a la orillita: Señor, no me meto porque si me meto contigo me voy a comprometer. No, era gente que estaba metida, era fervorosa, gente fervorosa. Y por eso se les llamó en Antioquía por primera vez a los discípulos cristianos. No se le puede llamar cristiano a cualquiera. Se le debe de llamar cristiano a aquel que se le vea que realmente es un verdadero cristiano, aquel que se congrega fielmente, aquel que guarda su palabra, aquel que da testimonio de su fe, aquel que predica el evangelio, aquel que se le miran los frutos. Se le puede llamar cristiano. Aquel que se le ve su entrega, hermano. Pero no se le puede llamar cristiano a cualquiera. Posiblemente no hayas entendido este principio, pero Dios te está hablando. Si el Señor te está hablando en esta tarde, ahí donde tú estás, habla con el Señor. Habla con el Señor y dile: aquí estoy, Padre Celestial. Habla mi vida, Señor. Hoy yo me entrego a ti. Hoy yo me entrego a ti, Señor. Hoy yo me entrego a ti de corazón. Me defino por tu evangelio. Voy a dar testimonio de mi fe con mi vida, como dijo Ignacio de Antioquía. Predicar el evangelio, no con las palabras, sino con lo que somos.
Predicarlo, hermano. Es el tiempo que tú definas tu corazón por Dios. Debes de definir tu corazón con el Señor, porque no puede haber mezclas en el evangelio. Defínete. No puede salir una agua dulce de una misma fuente y salir una agua fría de otra fuente, o dulce o amarga. No es caliente ni fría, es de una sola pieza. Defínete por el Señor. Sigue, busca al Señor. Cerremos todos nuestros ojos y déjeme le doy una palabra rapidísimo a aquel que me ha entendido. Usted que me ha entendido este mensaje, usted que sabe en su corazón que el Señor le ha hablado, que tiene que definirse por el evangelio y que tiene que empezar a dar testimonio del evangelio, no tiene ni siquiera que venir aquí al frente. Hable con Dios ahí donde usted está y dígale: Señor, he andado en un camino equivocado. Posiblemente usted se ha enfriado y tenga que decirle al Señor: me he descuidado y me he enfriado, se me ha apagado el fuego y el amor a ti. Pero hoy te pido perdón y te ruego que renueves mis fuerzas, renueves la visión y el aceite en mi vida y me revistas, Señor, de tu presencia. Usted puede hacerlo donde usted está hoy y decirle al Señor: perdóname y renuévame y restáurame, Señor. Restaura tu presencia para que yo pueda salir como una flecha, como un enviado a predicar y dar testimonio de mi fe a otros, hablar del evangelio, predicarles. Porque para eso Dios preparó una plataforma para que se nos predicara el evangelio a nosotros. Ahora tú tienes que predicar el evangelio, pero no prediques un evangelio que no represente tu vida. Primero arréglate con el Señor. Primero defínete por el Señor. Quita la doblez de corazón y aléjate del mal camino y pídele perdón al Señor ahí donde tú estás. Y de esa forma el Espíritu Santo de Dios ministrará tu vida y Él estará llenándote y haciendo que tu vida hoy salga de aquí transformada, renovada. Canten un canto al Señor, hermanos, mientras me tomo una agüita. Gracias, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, pongo delante de tu presencia a todo aquel que ha hablado en esta tarde contigo, Señor, así como a Cornelio lo escuchaste, así como oíste a Cornelio, Señor.
Así hoy, Señor, tú puedas oír la voz de tu pueblo que clama, un pueblo que ha creído, un pueblo que ha reconocido el mensaje, un pueblo, Señor, que en un momento dado vino fervoroso delante de tu presencia, pero algo pasó en el camino y su corazón se mezcló, se dobló y se desvió. Pero hoy han venido delante de ti, Padre, a alinear su vida, su corazón, reconociendo con un corazón contrito y humillado que tú eres el Señor. Te pido, Dios, que tú puedas restaurar, renovar, fortalecer, traer, Señor, recuperación, traer, Señor, el renuevo sobre este pueblo, para que de esa manera cada uno pueda salir y dar testimonio de lo que tú los has hecho, de lo que tú has hecho en ellos. Puedan hablar de su salvación, del evangelio que tú nos has entregado. En el nombre de Jesús, penetra, Señor, derrama tu espíritu como en la casa de Cornelio, como en el Pentecostés, Padre Celestial. Visita a tu pueblo, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Pero, Padre, visita a cada persona y Dios, séllalas con el poder de tu evangelio, en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Cántale al Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gracias a Dios por el evangelio que originalmente no era para nosotros, pero por causa de no haberle recibido los judíos, los israelitas, hoy en día usted y yo disfrutamos del evangelio. Amén. Así es de que antes de poder despedirnos, vamos a hacer una oración, hermanos amados, para que el Señor guarde su semana que estamos comenzando el día de hoy, y así nos podamos ver el siguiente fin de semana. Amén. Por favor, cierre sus ojos, levante su mano derecha en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Padre, muchas gracias. Primeramente, Señor, por el evangelio que nos has traído, que nos has regalado, mi Señor. Muchas gracias. Bendito Dios, porque podemos ahora, por medio del evangelio, Señor, tener una esperanza de vida eterna, Señor. Muchas gracias, Padre, por Cristo Jesús, quien entregó su vida, quien derramó toda su sangre en la cruz del Calvario, Señor. Entregó su vida para salvar la mía, Señor. Muchas gracias. En este momento te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, para que seas tú guardando, cuidando, Señor, el resto de la semana, Señor. Para que seas tú cuidando, Padre amado, y que sean tus ángeles protegiendo a tu pueblo, Señor. Aquellos que hemos creído en tu nombre, Señor, que hemos creído en Cristo Jesús, bendito Dios, guárdanos, bendito Padre, y llévanos con bien, Señor, en todo momento, Padre. Muchas gracias. Gracias, mi Señor, y el pueblo del Señor dice amén y amén. Aleluya. Puede saludar y bendecir a su hermano. Dígale, te veo pronto por acá. Amén. Así de que bendiciones, amados hermanos. Un gusto, un placer tenerle por acá. Amén. Usted también que estuvo por medio de las redes sociales, bendiciones. Nos vemos a la próxima. Amén.